sintiendo y qué tanto puede comunicarlo a los demás. Los trastornos del espectro autista o TEA, que en México hay una corriente bien fuerte para poder quitarle el TEA, ¿no? Y decirle SEA. Lo que tratan este grupo de psicólogos es que ya no le digamos trastorno, sino que le digamos condición. Yo creo que todos tenemos una condición, o sea, todos los trastornos del neurodesarrollo tienen, podremos hablar de una condición distinta, diferente al otro, que nos lleva a tener que hacer algunas intervenciones médicas, terapéuticas y en casa y en escuela para que el niño logre, ¿no? Y tenga la manera de adquirir lo que nosotros les queremos dar. Yo aquí tengo una gran duda, porque yo no sé quién les dijo a los neurotípicos que los neurotípicos son los que están correctos. A lo mejor los que están correctos son los que tienen trastorno del espectro autista o los que tienen trastorno de déficit de atención. Pero bueno, como somos minoría, ¿no? Entonces ahora pues, los trastornos del neurodesarrollo somos menos las personas que los tenemos, entonces tendremos que seguir lo que la mayoría dice, que son hoy en día los neurotípicos, ¿no? El trastorno del espectro autista está alterado en tres áreas principalmente, en la comunicación, en lo social y en lo cognitivo en muchos casos. Entonces, lo que se hace es trabajar con ellos en todas estas áreas. Obviamente, cada uno de estos trastornos lleva el poderlo analizar, el poderlo entender, el saber cuáles las características de cada uno de ellos. En esta plática, lo que tenemos que ver es como la introducción a estos trastornos, pero cada uno de ellos son mucho el material que podríamos tener en cada tema, ¿no? O en cada trastorno. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad de TDAH es el trastorno más frecuente en el ámbito escolar y en la adolescencia. Eh, Se cree que 2 de cada 20, o bueno, no se cree, se tienen las estadísticas de que de cada 2 niños de 20 niños a nivel mundial presentan un trastorno de déficit de atención. Eso quiere decir que si el promedio de número de niños dentro de un salón de clase en México es de 20 niños, pues al menos 2 de los que tenemos ahí van a tener trastorno de déficit de atención. Obviamente, de nuevo, unos solamente tienen problemas de atención, otros tienen más problemas conductuales porque son impulsivos, otros son más hiperactivos, eh, etcétera, ¿no? O sea, es distinto en cada niño y en cada niño con niña, ¿no? Durante muchos años se creyó que el trastorno de déficit de atención era más, en las niñas no se presentaba con hiperactividad e impulsividad, solo se presentaba con déficit de atención. Hoy sabemos que no es así, que se puede presentar en ambos sexos o en ambos géneros de la misma manera, ¿no? Con uno o con los tres aspectos. Este es el trastorno más frecuente dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Es el que seguramente todos ustedes conocen al compañero, o se acuerdan de su compañerito de la primaria que se portaba súper mal, que se paraba todo el tiempo, que se salía del salón, que decía groserías, que hacía las cosas que no debía, que no estudiaba, que la maestra decía es flojo, no puede, no quiere, ¿no? Eh, y hoy en día, pues como maestros, seguramente lo viven día con día dentro de un salón de clase, al menos tendrían uno, ¿ok? Trastornos específicos del aprendizaje. Este puede llegar a ser una comorbilidad. Comorbilidad quiere decir que se presenta un trastorno además de otro trastorno. Es decir, yo tengo un TEA o un trastorno del espectro autista y además tiene trastorno específico del aprendizaje. O tiene un trastorno de déficit de atención y además tiene un trastorno del específico del aprendizaje. También es cierto que se puede presentar por sí mismo, ¿ok? Y también pareciera que no va a lograr ni sacar la primaria, y sí lo logran.
con los apoyos necesarios y con la terapia necesaria, lo logran aunque tengan una dislalia o una disgrafía o una dislexia. Aquí se engloban todo lo que yo les llamo las dis. Disgrafía es invertir las letras, utilizar la D por la B o la P por la Q, poner el 6 en lugar de 9, 9 en lugar de 6, voltearlas, omitirlas, ¿ok? Para escribirlas. Eso se llama disgrafía. Coloquialmente nosotros decimos dislexia, pero la dislexia es solamente en la lectura. En la escritura estamos hablando de disgrafía. Discalculia son con las matemáticas, disortografía no tiene problemas para escribir ni para leer, pero no tiene una buena ortografía. Todas las dis englobarían trastornos específicos del aprendizaje. Y por último serían los trastornos motores. En los trastornos motores estaríamos hablando de todos aquellos que tienen que ver con la coordinación. Niños que no pueden patear la pelota, que no pueden cachar la pelota, que no pueden escribir porque no tienen una buena motricidad fina, que no pueden no tienen pinza, o bien todos aquellos movimientos involuntarios que se producen por los músculos, por los tendones, por todo lo que tiene que ver con el cuerpo, ¿ok? Involuntariamente tienen un movimiento y a esto le podríamos llamar o le llamamos coloquialmente tics. Entonces, durante el niño puede presentar muchos tics distintos y puede haber trastornos más complicados como sería el síndrome de la Tourette, que además son guturales los tics y que suelen hacer ruidos extraños dentro del salón de clase y entonces de entrada a nosotros nos impacta que el niño haga esos ruidos y esté teniendo esas actitudes dentro del salón de clase. Estos serían los trastornos del neurodesarrollo a muy grandes. Bueno, en otros trastornos del neurodesarrollo estaríamos hablando de aquellos trastornos que pueden presentarse como síndromes, ¿no? Como el síndrome de Down, el síndrome de West o el síndrome de Huntington, etcétera. Ahí hay muchísimos síndromes genéticos y pues habría que ir desglosando de cada uno, ¿no? De la misma manera que los trastornos. ¿Saben o han oído o qué dudas tienen o qué pasa con trastornos del neurodesarrollo dentro de una casa o dentro de una escuela? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien de lo que acabo de decir no quedó claro? Mm, Livia. Aquí estoy, Adriana. Sí, gracias. Eso. ¿Mandé? No, digo que creo que me escuchas doble. Se te corta la voz mucho, pero no te preocupes. Sería importante para mí que ustedes pudieran expresar qué tantas dudas tienen. Livia me pidió que les hiciera como una exposición muy rápida, pero creo que es más rico que ustedes me digan qué es lo que se está presentando en el salón de clase o qué es lo que ustedes creen que es un trastorno del neurodesarrollo y no lo pueden identificar y que podamos como irlo desmenuzando ejemplos de lo que les pasa al día a día en el salón de clase. Bueno, mientras se animan, eh, hablando de trastorno de déficit de atención, nos dice Lidia que les dé un momento.
Sí, espérame tantito. Sí. ¿Os quiere comentar su experiencia como mamá? No sé qué, pero es que, Adriana, tengo aquí una mami que tiene... Ah, sí, es la mamá de Hannah. Ah, sí, mucho gusto. No, mucho gusto, ya la conozco. Sí, ajá, entonces pero bueno, como experiencia para las docentes, tal vez comentar cómo le ha ido contigo. Sí, claro, por supuesto, adelante. Bueno, más que nada, en el caso de las maestras, ¿cómo, cómo llevan las clases? Entonces, cómo ellas trabajan pues con un niño así como Hannah, porque creo que la mayoría de las mises la conocen. No está la Miss Gaby, que es su maestra, pero no sé, darles algunas herramientas a las maestras para que sepan cómo lidiar o trabajar con un niño con TDAH. Claro que sí. Eh, Mira, yo creo que todos los trastornos podrían englobarse dentro de las estrategias que pudieran tener dentro del salón de clase. Lo más importante es, un niño con trastorno del neurodesarrollo puede entrar en crisis, ya sea por el TDA, por el TEA o por la discapacidad intelectual o cualquiera de los que ustedes piensen o tengan en clase. La manera de poder evitar estas crisis son con la anticipación. Si ustedes anticipan todo lo que van a hacer, para el niño con trastorno del neurodesarrollo va a ser mucho más fácil, va a ser mucho más sencillo porque cuando estamos hablando de trastornos del neurodesarrollo, estamos hablando de que las funciones ejecutivas están alteradas, ¿ok? Las funciones ejecutivas es todo lo que tenemos en el frontal, en la parte de la frente de nuestro cerebro, y que nos llevan a poder aprender, entender, relacionarnos, ser empáticos, memorizar, planear, organizar, etcétera. Cuando el niño con TEA o con TDAH o con discapacidad intelectual o cualquiera entra en crisis, normalmente tiene que ver con me cambiaron la jugada. Si ustedes hoy está lloviendo y saben que no van a poder salir al patio a jugar porque se van a tener que quedar dentro del salón de clase, entonces, yo media hora antes anticiparía, ok, ¿qué creen? Está lloviendo, no vamos a poder salir al patio, pero vamos a hacer cosas divertidas aquí adentro. Eso evitaría que cualquier niño con trastorno del neurodesarrollo entre en una crisis, anticipar. Ya se va a acabar la clase, ¿no? El niño con trastorno de déficit de atención normalmente está volteando para todos lados, no se puede concentrar, le decimos ajonjolí de todos los moles, ¿no? Está en todo menos en lo que tiene que estar. Entonces, si yo anticipo, quedan 10 minutos, tienes que apurarte, o incluso utilizan un reloj de estos para la pastelería o una alarma de su celular. Y entonces, cuando suene la alarma del celular, quiere decir que solo te van a quedar 10 minutos para terminar tu trabajo. Entonces, el niño con algún trastorno del neurodesarrollo se va a enfocar, va a poder terminar el trabajo que le están pidiendo que haga. Uh-huh. Anticipar es una de las grandes herramientas. Tener un calendario visual también les ayuda muchísimo, porque yo sé que después de que tengan clase conmigo les toca español o les toca inglés o les toca deportes. Entonces, si yo le puedo poner en un horario, en un horario visual o calendario visual, en qué momento estamos, el niño se va a poder ubicar en lo que sigue. Pero si por alguna razón ya les avisaron que el maestro de deportes no viene el día de hoy y no van a tener clase, entonces utilizan la anticipación. Tocarlos
es una gran herramienta. Muchas veces tocar el hombro o tocarles la cabecita o pasar y tocar su mano, los hace que se ubiquen de nuevo en el trabajo que están haciendo, en el trabajo que tienen que terminar. Decir su nombre puede ser otra técnica, como por ejemplo, Adriana, y entonces, ¿qué? ¿En qué estás? Ah, sí, sí, y se vuelve a concentrar y puede seguir. Ni siquiera es como tener que hacerlo, perdón, tan evidente ante el grupo de que, porque pues, los maestros solemos decir, ¿no? Otra vez, Adriana, estás despistada. Adriana, concéntrate de nuevo. Y entonces lo que hacemos es evidenciar ante el grupo que él no puede o que ella no puede. Entonces, con el simple hecho de decir, Adriana, yo ya voy a saber que me tengo que concentrar y que tengo que terminar mi trabajo. Y ya los demás no tienen tanta información al respecto. Si ustedes piensan en un niño con trastorno de déficit de atención desde que se levanta, está regañado. ¿Por qué no se lavó los dientes? ¿Por qué no se vistió? ¿Por qué no desayunó? ¿Por qué llegó a la escuela y empujó a alguien? ¿Por qué llegó a la escuela y dijo algo que no debería de haber dicho? ¿Por qué no ha sacado el libro? ¿Por qué quién sabe dónde está el lápiz? ¿Por qué ya perdió sus colores? Entonces, es un niño que se siente agredido, no agredido, pero sí que todo el tiempo se le están marcando los errores que comete. Entonces, es muy importante para los niños con cualquier trastorno del neurodesarrollo marcarle las cosas que hizo bien, no solo las que hizo mal, sino felicitarlo con, wow, estás quietecito, así es como tienes que estar. Qué bien, hoy no aventaste avioncitos. Muy bien, hoy no interrumpiste a tu compañero. Marcarle todo el tiempo lo que está haciendo bien para que entonces ellos vayan entendiendo qué es lo que se espera de ellos. Asegurarte de que entendió lo que tú le dijiste. Es que no se pone a trabajar. Les dije a todos que saquen el libro y que lo abran en la página 25 y ya todos van en el ejercicio 2 y él ni siquiera ha empezado, ¿no? Porque ni siquiera ha entendido. La información no ha llegado y no se ha procesado en su cerebro como para poderlo interpretar y poderlo hacer. Entonces, asegúrate de que lo entendió. ¿Qué fue lo que dije, Adriana? Que tenía que abrir el libro en la página, no sé, en la 52. ¿En qué página? En la 52 te contesta Adriana. Ok, ábrelo en la página 52. Me voy a asegurar siempre de que la información llegó hasta donde tendría que haber llegado, porque muchas veces creemos que es porque no quiere, pero la verdad es que no ha llegado la información a su cerebro. ¿Ok? Tengo aquí algunos mensajes, déjenme subir la hoja para verlos. ¿Cómo podemos establecer reglas de convivencia en el salón de clase para los niños con TDA? Yo creo que lo primero que requieren los niños con TDA es que todos entendamos qué le está pasando. Cuando sus compañeros y los maestros son empáticos y entienden qué le pasa y que no es culpa de él, sino que es culpa de su cerebro que no está haciendo las conexiones correctas, que no está viendo noradrenalina, serotonina, dopamina, que son neurotransmisores o sustancias que se liberan en el cerebro y que el niño no es que quiera ser flojo, que el niño no es que quiera ser rebelde, que el niño no es que no quiera hacer las cosas. En la medida en que el grupo pueda ser empático, él también va a ir adquiriendo las reglas de convivencia con más facilidad. Pero también hay que repetírselas a ellos continuamente. Tienes, aunque él las haya hecho o ella las haya hecho, se les van a olvidar. Entonces, a ver, Adriana, ven para acá. ¿Cuál es la regla de groserías en el salón de clase? No las podemos decir por respeto a los demás, ¿ok? ¿Y qué acabas de decir? Se tiene que reflexionar acerca de lo que hizo continuamente
porque si no hay una reflexión sobre lo que hizo mal, no va a haber una modificación de la conducta. Y otra de las grandes salvavidas es que tiene que haber una consecuencia. Si no hay una consecuencia, yo nunca voy a entender por qué hice algo mal o qué hice mal. Siempre, siempre tiene que haber una consecuencia. La consecuencia no es, evidentemente, pararlo en el rincón con libros en las manos como le hacían antes y las orejas de burro. Pero si él faltó al respeto, hay que pedirle que valga la redundancia, que pida una disculpa, que haga algo por su compañero al que le faltó el respeto. No tienen que ser consecuencias. Las abuelitas decían, búscale lo que más le duele para que eso se lo quite. Esas consecuencias lo único que hacen es que el niño no tenga esas conductas por miedo a recibirlas. Lo que nosotros queremos es que aprenda y que aprenda algo. Entonces tiene que estar relacionada con lo que hizo. En la medida en que la consecuencia, creo que una de las cosas que hacemos cuando ponemos las reglas de convivencia es que no ponemos las consecuencias. Cuando era yo directora en las 3 escuelas en las que he sido directora, siempre les decía, pónganme las reglas de convivencia de un lado y del otro lado pónganme las consecuencias. Que el niño sepa que si falta el respeto y dice una grosería va a pasar esto, que si le toma algo a su compañero va a pasar esto, que si come en clase va a pasar esto. Si él ya le dije cuál es la consecuencia y yo cumplo siempre la consecuencia, el niño se la va a aprender y va a ser más fácil que siga las reglas de convivencia. Pero en todas las reglas que yo he visto en todos los salones de clase, solo están las reglas, pero no están las consecuencias. Y entonces el niño dice, no va a pasar nada. Y a nosotros también se nos olvidan, porque tienes que entregar calificaciones, porque los diarios, porque las programaciones, porque tienes que ahora subir a la plataforma, porque tenemos mucho trabajo. Y entonces, ay, dijo una grosería y nada más decimos, Adriana, deja de decir groserías. Y ya, y seguimos, porque hay que sacarlos, porque ya llegaron las mamás y hay que formarlos en la puerta. Es complicado, pero no, hay que detenernos y corregirla y poner la consecuencia. Es bueno que se platique con los alumnos sobre el padecimiento de sus compañeros, sí, sí es bueno, porque esto les permite ser empáticos. Yo lo que hacía o lo que hago es ponerles caricaturas o videos. Y entonces yo evidentemente no les decía, Adriana tiene trastorno de déficit de atención y Karen tiene autismo, ¿no? Lo que yo les decía era, vamos a ver un cuento. El cuento hablaba sobre niños con TDA. Y entonces los niños empezaron a decir, como Adriana, ay, mira, por eso Adriana se comporta así. Y entonces empezaban a ser más empáticos con el niño que tenía trastorno de déficit de atención o con el niño que tenía autismo. Mira, como Karen grita igual, mira cómo le hace. Ah, es que ella no puede dejar de gritar. Y entonces hasta había niños que se paraban y le decían, respira, respira, inhala felicidad y exhala tristeza o inhala la flor y exhala no sé qué, o sea, dicho que quisiera la canción que quisieran, pero los mismos niños la llevaban a tranquilizarse. Sí, sí es bueno, sí lo recomiendo, y el niño que tiene una condición determinada también debe de saberlo. Claro que va a justificar, claro que va a estar diciendo todo el tiempo que tú no sabes que tengo TDA, es que todo lo que hago lo hago porque tengo TDA. Por supuesto que lo va a hacer, pero nosotros vamos a decir, no es justificación para no hacer las cosas. Quiere decir que si tú tienes TDA, tienes que esforzarte el doble, solamente. Y tienes que hacerte cargo de tu TEA y tienes que hacerte cargo de tus cosas que tienen que ver con el trastorno. No son tu culpa, son tu sistema nervioso central o tu cerebro o como ustedes quieran decirle, pero el niño también debe de saber que tiene esa condición, porque entonces se le baja más del 60% la ansiedad que tiene. El niño solo se siente frustrado porque nunca logra hacer bien las cosas, tenga el trastorno que tenga.
Adriana, ¿qué tan importante es la terapia cognitivo-conductual en estos trastornos? Es súper importante. Yo creo personalmente que es la terapia más eficaz o eficiente para los niños con trastornos del neurodesarrollo. La terapia cognitivo-conductual está dirigida a cambiar las conductas desde la parte del pensamiento, desde la parte del análisis, desde la parte de la reflexión. Entonces, es muy importante que la terapia esté orientada a la modificación de la conducta, pero a la modificación de la conducta desde mi punto de vista pensante. Si tú utilizas la terapia conductual, pues solamente está condicionado desde mi punto de vista. Y en el psicoanálisis, pues con todo el respeto que me merecen, existe un análisis desde que estaban en el vientre materno y entonces el aquí y el ahora de un niño, ¿cómo lo solucionamos? Necesitamos el aquí y el ahora. Por supuesto que los psicoanalistas tienen su manera de defender su teoría, ¿no? Pero a mí me parece que la cognitivo-conductual es la que les da más herramientas a los niños. O también hay que ser sinceros, pues es la que yo hago, ¿no? Pero sí es importante que el niño entienda por qué está haciendo las cosas y qué tiene que hacer para solucionar lo que le está pasando. ¿Quiénes deben asistir a las terapias? En lo personal, no es lo que hacen todos los psicólogos ni todos los terapeutas, pero en lo personal, a mí me parece que junto con el niño deben ir los papás. Yo no le doy terapia a un niño si no le doy terapia a los papás. Normalmente veo a los papás un día y al niño 1, 2, 3 días a la semana, dependiendo del caso, pero siempre veo a los papás. Si los papás no tienen la orientación, las herramientas, saben cómo, entienden el trastorno, entienden cuáles son todas las herramientas que podemos darles a los niños, no va a haber un avance en el chiquito. Lo que a mí me ha funcionado incluso es una vez a la semana a los papás, 1 o 2 veces a la semana a los niños y un taller para toda la familia. Cuando se involucran los tíos, los primos, los abuelos y escuchan qué es PDA o qué es TEA o qué es discapacidad intelectual, la familia se vuelve una red de apoyo y no una red de crítica o de juicio continuo. Cuando mi hijo tiene trastorno de déficit de atención y cuando lo diagnosticaron, mi cuñado me decía, dale 2 nalgadas y se le quita. No, el déficit de atención no se quita con 2 nalgadas. Había que darle la información. Los papás de los niños con algún trastorno del neurodesarrollo nos sentimos todo el tiempo juzgados porque no le estamos poniendo límites, porque no sabemos cómo ponerlos, porque con 2 nalgadas se le quita, porque sácalo del lugar, porque no lo callas, por qué haces eso, para qué lo llevas, para qué le das medicamento, el medicamento lo envenena, todo les parece mal, para un lado o para el otro. Entonces, la única manera de que se convierta en una red de apoyo es darle también terapia, no terapia, orientación a la familia completa. Terapia a los papás, orientación familiar semanal, pero a la familia, creo que los casos más exitosos que he tenido han sido porque la familia completa se ha involucrado. Y ha venido hasta la nana, ¿no? Del chiquito, a tomar el curso para entender qué es lo que tiene el niño, ¿no? Entonces, a mí me parece súper importante. ¿A partir de qué edad se lleva al niño a terapia? Antes de nacer. No. A ver, no hay una edad, eh, porque el diagnóstico, a ver, antes del diagnóstico, el darnos cuenta que nuestro hijo está teniendo conductas que no son de acuerdo al resto de los niños, que son conductas atípicas, lleva un proceso de duelo, ¿ok?
porque es el niño que yo no estaba esperando. Yo no quería que mi hijo tuviera TEA, yo no quería que mi hijo tenía trastorno de déficit de atención. Yo no quería que mi hijo presentara conductas extrañas, ¿no? Que llorara por todo, que entrara en crisis, que no podía controlar sus emociones, que todo lo alterara. Entonces, lo primero que tengo que hacer como papá es aceptar que mi hijo no está teniendo una conducta neurotípica. Ese tiempo en el que yo voy a aceptar como papá que mi hijo no tiene una conducta neurotípica es muy distinto para cada quien. Hay papás que tienen dos hijos y el tercer hijo empieza a tener conductas, no, algo no está bien, esto no me late, aquí no está funcionando igual, pero tienen el comparativo con sus hermanos, ¿no? Y hay papás que es su hijo único y entonces, pues no habla, pero pues ¿cuál es el problema? Apila los juguetes, pero pues no pasa nada, así juega él. No le gusta que lo toques, pero así juega él, ¿no? Entonces, no, no, no hay una edad para llevar al niño a la terapia. Creo que es el momento en el que el papá y la mamá aceptan que el niño está teniendo conductas que no son las adecuadas y hay que llevarlo al día siguiente después de esa aceptación. Lo que debería de ser es que fuera lo más rápido posible y pueden venir desde los 2 años. Porque a los 2 años ya no habla, ya no controla esfínteres, ya tiene crisis de llanto continuas, se asusta con los ruidos, o sea, me está marcando muchos indicios de que hay un TEA. Vamos a atenderlo lo más rápido posible, ¿no? Eh, si lo que me está marcando es que hay un trastorno de déficit de atención, bueno, ese no se puede diagnosticar hasta los 6 años, pero sí me está marcando que está teniendo una serie de conductas que no son las correctas, que no son igual al resto de los niños, y entonces entre más rápido se les atienda, pues mejor. Entre más rápido se le den las herramientas a los maestros, a los papás, también esa parte es muy importante. Los maestros deben recibir orientación sobre cada trastorno, porque si tú tienes un niño con TEA en tu salón y no tienes idea de qué es TEA, pues es muy complicado poder sacar adelante a ese chiquito y además tu día a día es una locura. Entonces también hay que hacer un enlace con la escuela y estar capacitando a maestros continuamente, que también ese es el momento en el que podría decir que está mejor el niño y sale adelante de mejor manera. ¿Okay? ¿A qué edad? Pues cuando la mamá le caiga y al papá el 20 de necesitamos ayuda. Entre más rápido mejor. A nuestros invitados en línea, recuerden registrarse en el enlace de arriba, por favor. Son todas las preguntas, Adriana. Ok, gracias. No, me gustaría decirles que es tan complejo cada trastorno que requieren no de una, ni de dos, ni de 3 horas para entender cada trastorno. Estoy a sus órdenes. Yo no tengo ningún problema. Si Lidia le piden mi teléfono, le piden mis datos y quieren preguntarme directamente sobre un niño y quieren decirme directamente sobre su hijo, yo estoy abierta con mucho gusto. Háblelo con Lidia, no sé cuáles serían las políticas de la escuela, pero por mi parte no hay ningún problema. Estoy a sus órdenes cuando lo necesiten. Eh, y tengo un grupo para papás, Lidia, me voy a hacer mi promoción, para papás con niños con TDA y como maestros y como papás, es gratuito y están invitadas para aprender más sobre esto de trastornos del neurodesarrollo. Gracias, Lidia. Gracias, Adriana. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda. No, no, Adriana, es todo. Muchas gracias. No, gracias. Voy a dar lectura a tu reconocimiento. Muchas gracias. Bueno, Bimestral Arte con Responsabilidad Social, AC, en colaboración con el Colegio Tulancingo,
otorgan el presente reconocimiento a la psicóloga Adriana Ampudia por su valiosa participación como ponente en el tema Introducción a los trastornos del neurodesarrollo, llevado a cabo el día 27 de junio en el marco de capacitación dentro del proyecto Acompañar con el Corazón, realizada en las instalaciones del Colegio Tulancingo, y firma el representante legal, que es David Grunstein, y la directora del Colegio Tulancingo, María Socor. Te voy a hacer Muchísimas llegar gracias. tu reconocimiento por correo para que lo puedas tener, y yo te agradezco bastante que estés con nosotros, y a todas las personas que están aquí y a las que están dentro del colegio por darse su tiempo y de escucharte. Yo te agradezco bastante, como siempre te he dicho, me gusta mucho escucharte, y bueno, pues ¿qué más te puedo decir? Muchas gracias a ti, Lidia, por invitarme. Gracias a todas por escucharme y pues espero verlos muy pronto en otro. Sí, bueno, si me permites, bueno, ya escuché que puedo compartir tu número. Si alguien está interesada en buscarla, pues la psicóloga Adriana tiene toda la disponibilidad posible. Y bueno, por si hay alguien que quiere comentar algo que no lo quiso hacer dentro de la conferencia, con confianza puede hacerlo. ¿Puedo dejar tu número dentro de el chat, Adriana? Sí, por favor, sin ningún problema. Bueno, igual lo voy a compartir a las directoras para que te busquen si tienen alguna duda. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias a la escuela, muchas gracias a Bimestral y pues nos vemos en la próxima. Gracias, Adriana. Que estén muy bien, hasta luego.